Imadrikan Chimashikuna, una vez más con ustedes Jorge Luis, este es Turismo Tayta Imbabura, Pucará Lodge. Vamos a continuar aprendiendo. En el video anterior nos quedamos aprendiendo unos 6 animalitos de cómo se dice en quichua y obviamente con sus respectivos significados tanto en español como en inglés. ¿Ya? Entonces iniciamos de plano y rápido. No sin antes decirte que por favor puedas ingresar a @turismotaytaimbabura.es en Facebook. Ahí estoy colgando muchas palabras comunes que se utilizan diariamente como quichua hablantes con sus respectivos significados tanto en español como en inglés. Y las pronunciaciones a través de este medio, a través de YouTube. Por favor, suscríbete y vamos creciendo en esta pequeña aventura. ¿Sí? Tienes que saber, ya se me traba la lengua, tienes que saber de que hay muchas dialécticas dentro del quichua. Aquí vas a aprender la dialéctica del quichua de Imbabura, específicamente de Pucará, que se relaciona muchísimo al de Otavalo. Así es que iniciamos con esto. Vamos con... Bueno, aquí ya estás viendo las imágenes. Vamos con este primer animalito. Esto sí, hemos incluso tenido cuentos, no de la cripta, pero sí cuentos. El Mashi en la escuela nos mencionaba sobre el Atuk y el Kuno. Por eso es que este nombre no se nos va a olvidar nunca, al menos para las personas que hemos aprendido, hemos estado en la escuela, pero para las otras tal vez sí que han escuchado en algunas leyendas. Eso sí, Atuk, tal cual. Recuerden de que nosotros no utilizamos la C de casa, en vez de eso es la K de quichua. Es por eso que en nuestro alfabeto no vas a encontrar la C. En vez de eso, la K, Atuk. Así a secas, Atuk, que es lobo. O how do you say wolf en quichua? Es Atuk. Con eso ya sabes la pronunciación y la escritura acá. Vamos con el otro animalito que comúnmente acá en la sierra no vamos a ver, pero sí en la Amazonía, incluso en la costa me parece. Bueno, vamos específicamente en la Amazonía ecuatoriana, podemos ver esto, ¿sí? Ese es el mono, en quichua es cuchillo, ¿sí? Es algo chistoso. ¿Y por qué cuchillo? Pues por la forma alegre o muy dinámica que sabe estar los monos, ¿no? Así es que cuchillo es mono. O how do you say monkey in quichua? ¿Sí? Es cuchillo. Tal como se pronuncia. Ojo. Cuchillo. Cuchillo. ¿Sí? Cuchillo. Así. Cuchillo. ¿Pronuncia? Ya, listo. Cuchillo. Muy bien. Ya, ahora vamos con la siguiente imagen, que justo está aquí. Ya, vamos con Mashu. Eso no es muy común nosotros, no es que vemos, pero sí cuando yo llevo a los senderistas al Imbabura, hay un hueco, hay un túnel desde donde sale un poco el agua que consumimos acá en la zona alta en Pucará. Y ahí, en una minga, unos de la comuna entraron. Incluso mi hermana me cuenta que se atrevieron a entrar, ¿sí? Yo aún no he tenido esa oportunidad, pero sí que hay Mashu, ¿sí? Mashu ahí en Pucará, acá en el Imbabura. O sea, hablamos del murciélago, ¿sí? O sea, bat. Si es que un Mashu de esos me pica, ya tal vez me verán como un Batman. ¿Sí? Mashu Luna, ya. Bueno, la cosa es que Mashu es murciélago, tal como se pronuncia. Mashu. Yeah, repeat after me. Mashu. Yes. Mashu. How do you say bat in quichua? Es Mashu. ¿Ya? O murciélago de la que estamos hablando. Tal cual. Se pronuncia a secas. Mashu. Aquí sí no hay ninguna diferencia. Vamos con esta otra imagen. ¿Sí? Ahí están viendo un uturungu. ¿Sí? Uturungu. Yo incluso cuando era pequeño creía que era solo un apodo, porque hay algunas personas que tienen de apodo uturungu. Y
miren la sorpresa que uno se ve, ¿no? Ha sido el tigre. Esto no es comúnmente utilizado y ni siquiera las personas que habla quichua van a saber decirte, porque esto es muy académico, ¿sí? Uturungu es tigre. How do you say tiger in quichua? Es tigre, ¿ya? Uturungu. Y hay muchas personas de apodo que acá en Pucará sí que lo hay. Uturungu. Y en todo Tábalo también creo que he escuchado tipo apodos o no sé, por ahí. Vamos con el otro animalito. Y de paso, debo decirte que de ese animal ha salido en películas, ¿sí? Hablábamos del tiger, ¿sí? El tigre, el león en otro video creo que hablamos, pero ahorita vamos con otro protagonista de este animalito, ¿sí? Vamos con Huachu Apio, que es la cebra, ¿sí? La cebra que hemos visto en la película Madagascar, me parece, ¿no? Sí, muy chistoso, ya. Entonces, esa cebra, how do you say zebra in Quechua? Es Huachu Apio, ¿sí? Huachu Apio. Y esto es literal, ojo, para las personas que sabemos quichua, está compuesta de dos palabras. Huachu, que quiere decir surcos o líneas, apio, que es caballo. O sea, caballo con líneas, ¿sí? Caballo con líneas o franjas. Huachu Apio. How do you say zebra in Quechua? Es apio. O sea, la cebra es como se dice. Y nada más. Así es que ya mismo acabamos esta lámina. Vamos con los restantes animales que nos faltan para que tú sepas un poco cómo se pronuncia y cómo es la escritura. Así es que para más, por favor, sigue @turismotaitengo-s. Ahí estoy colgando muchas palabras comunes que se utilizan diariamente, palabras o frases para que tú sepas tanto en español y en inglés. Y por supuesto para los videos, sígueme en este canal Jorge Luis Montalvo, y ayúdame compartiendo para poder llegar a más. Recuerda de que este dialecto que estamos aprendiendo es de la Sierra Norte, aquí en Ecuador. Tratamos de que este dialecto sea lo más preciso y las pronunciaciones a lo que las otras personas puedan aprender, ¿sí? Desde Imbabura, en Pucará y por supuesto con mucha relación al pueblo Otavalo, ¿sí? Nada más, soy Jorge Luis, esto es Turismo de Imbabura, desde Pucará Lodge, tu Parisión.